a ninguna doctrina, estoy haciendo jurisprudencia, análisis jurisprudencial. La Corte Suprema nos dijo correctamente, hay infracción de garantías constitucionales cuando los registros no están. Y ahora nos dice, bueno, pero ¿por qué dice eso la Corte Suprema? Porque la pregunta para eso, una pregunta de exclusión de prueba del artículo 276 es, ¿cómo fue el acceso a la información? Esa es la pregunta. La pregunta no es cuál es la calidad de la información. Esa es una pregunta institucionalmente irrelevante. Oiga, si usted me excluye el arma de fuego, el caso se acaba. So what? De eso se trata la exclusión de prueba. Hasta donde yo sé, es una regla, corríjame todo lo que quieran los profesores, contraepistémica, ¿no? Es una regla normativa, ¿no? O sea, mire, pero es que esto me sirve como información para... Sí, sí, lo sabemos, pero lo vamos a sacar por razones normativas. Y entonces la manera de entender ese razonamiento es un razonamiento de cuál es el proceso de acceso a la información. Cuando yo miro los textos de la profesora Catino, que están citados por la jurisprudencia de la Corte Suprema, no la traigo a colación porque sabe mucho, todos lo sabemos, y es muy clara en su exposición. Solo la traigo a colación porque la Corte Suprema la cita. Por eso, porque pasa a ser jurisprudencia, ¿no? Y entonces dice... ¿Pero qué dice la profesora Catino cuando hace todo un largo esquema del artículo 342 del Código Procesal Penal? Corríjame, profesora, afortunadamente está acá. Yo no veo a la profesora Catino discutiendo cuál fue el acceso a la información, cómo fue, ¿no? Está diciendo cuál es la calidad epistémica de la información, refutación, confirmación, y bueno, termina por no contestar algo que yo entiendo que nadie lo está contestando todavía. ¿Cuál es el estándar de prueba? ¿No? Ahí hay un paso que sigue. Pero las dos preguntas, si ustedes se observan, en términos jurisprudenciales son distintas, ni siquiera teóricos o dogmáticos. En términos de jurisprudencia, la pregunta de una regla de exclusión es una pregunta distinta a una regla de peso de valoración. Y entonces cuando llega la trascendencia, la respuesta es, usted tiene razón. El proceso de acceso, la pregunta de cómo fue el acceso es una pregunta que usted tiene la razón, pero pierde. ¿Y por qué pierde? Porque yo, mirando el fallo, puedo decir que puedo llegar a la misma conclusión. Pero eso a mí me suena a una revalorización de la prueba. Me suena muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿dónde están los matices que yo quiero hacer sobre este punto? No estoy discutiendo si eso es correcto o no, solo quiero preguntarme, ¿es tan simple decirlo así? ¿Es tan simple decirlo rápidamente sin que uno no lo pueda cuestionar? Pues eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Sabe? Quiero revisar esta idea, porque cuando yo miro, y esto es tributario, cómo actúan los tribunales orales, jurisprudencia, disculpen, una vez más. Porque la Corte Suprema lo que está mirando son fallos, y la pregunta entonces es, ¿qué significa valoración negativa de la prueba? Que ese es el estándar de la Corte Suprema. El tribunal oral debe valorar negativamente la prueba ilícita. Eso, cuando uno mira los fallos, significa dos cosas gruesas. Significa, por un lado, que está en la jurisprudencia, no estoy, una vez más, solo estoy haciendo una cuestión meramente descriptiva. El tribunal oral puede comportarse como, entre comillas, un juez de garantía. Y el tribunal oral entonces dice, mire, yo escuché este juicio, y en este juicio no hay ningún estándar de reconocimiento fotográfico, ¿no? Y cita al profesor Duche. No hay ningún estándar. Y el tribunal oral dice, por lo tanto, estos testigos no los voy a considerar. Y yo voy aquí, y miren qué fácil, ¿no? Qué agradable es esto. Voy donde la profesora Catino, cambio la vista, ¿no? Del profesor Duche me paso a la profesora Catino. Y le digo, profesora, y la profesora Catino me dice, ¿y qué dijo el juez sobre la calidad de la información? ¿Qué enunciado fáctico dio por probado o no probado? No, ninguno, no, fue con el profesor Duche, se quedó en la etapa de preparación y el tribunal oral dice, esto no cuenta como prueba, condeno. Y en eso yo diría que el profesor López tiene razón. ¿Y mi recurso? ¿Qué pasa con mi recurso? Entonces recurro porque hay infracción de garantía. ¿Cuál infracción de garantía si le están diciendo en la sentencia que no va a valorar la prueba? Otros tribunales orales razonan de otra manera la prueba ilícita y esto es bien interesante. No tengo ninguna opinión formada, pero me resulta muy atractivo. Dicen, el testigo 1, 2 y 3 dijeron esto. El perito 4, 5, 6, da lo mismo, dijo esto otro.
Y los tribunales y los jueces orales dicen lo siguiente: se puede establecer este enunciado probatorio, o sea, se puede corroborar en términos de la profesora Catino, pero este enunciado probatorio, no el testigo, este enunciado probatorio no lo puedo dar por acreditado por esta infracción de garantías constitucionales. Luego no hay una, ¿cómo traducirlo? No lo tengo muy claro todavía, pero no hay una infracción, no hay una idea de excluyo la prueba o excluyo la información, excluyo mi conclusión. Eso sería así como rápidamente hacer la reflexión. Y eso es tremendamente importante para el desafío de la trascendencia, porque hacer decisiones de esa manera permite un mejor control, que es lo que la profesora, yo diría que esta segunda opción permite un mejor control. ¿Cuál es ese mejor control? El juez oral cumplió la regla del 342 del Código Procesal Penal. El juez oral sacó la conclusión a través de la corroboración y a través de la refutación de ese enunciado probatorio que, de no mediar la ilicitud que constata, debiera entenderse por probado. Pero no lo doy por probado porque hay una infracción de garantía constitucional. Eso es bien distinto a decir, esta información de estos señores no vale porque es infracción. Bueno, esa pregunta es lógica para el juez de garantía, porque el juez de garantía no tiene que hablar de la calidad de la información en la audiencia de preparación, tiene que hablar del procedimiento de acceso a la información. Pero para el tribunal oral no es tan claro, diría yo, que puede hacer eso porque su regla es otra. Y eso rebota indudablemente en el recurso de nulidad con la trascendencia. Hay que problematizar esto, diría yo. Y esa es la gracia de mirar la jurisprudencia. No, la gracia de mirar la jurisprudencia es que sintetiza nuestra práctica jurídica. Y la jurisprudencia es un terreno neutral donde podemos ir todos, profesores, alumnos, jueces. La jurisprudencia permite esa retroalimentación positiva de la práctica jurídica. Necesitamos a Jürgen Arbesmann, por supuesto, necesitamos teóricos que vuelen a un nivel que nos hagan mejor las cosas. Pero necesitamos buenos traductores, necesitamos buenos operadores. Una práctica jurídica sensata tiene que ser capaz de reunir buenos abogados. Y esto es por lo cual yo felicito a los organizadores el día de hoy. Porque hoy día juntaron, no voy a decir, dentro de los top 10 están todos acá, para ponerlo en esos términos de profesores. Juntaron a operadores, fiscales, defensores. Llamaron a los alumnos y los alumnos vinieron. Y eso es una práctica jurídica sensata. La jurisprudencia está llamada a dar respuesta, no tiene que hacerse cargo de estos altos vuelos. Yo le diría a los jóvenes estudiantes, no se desesperen. Esa es una manera de ver el derecho que es correcta y la necesitamos. Sin esa, nuestro trabajo está perdido. Pero no es un sentido, en otro sentido también hay una cuestión de discurso práctico del cual tenemos que hacernos cargo, y la jurisprudencia nos permite en ese trabajo diario. No lo voy a decir de manera pretenciosa porque un gran amigo me dijo, eso es muy pretencioso. ¿No? Me dice, pero eso es virtuoso, le dije yo. Y él me mira y me dice, ¿por qué? Eso es simplemente correcto. Y con eso basta y sobra. Ese es el sentido de mi exposición. Decirles que la jurisprudencia nos permite trabajar mejor. Tiene sentido trabajar con la jurisprudencia. Tiene sentido operativo trabajar con la jurisprudencia porque nos permite resumir el estado de la cuestión para estar de acuerdo con ella o para desafiarla. Y en ese sentido, entonces, para desafiarla, nada nuevo bajo el sol. Necesitamos buenos abogados. ¿Y de dónde sacamos los buenos abogados? Nada nuevo bajo el sol. De buenas universidades. ¿Quiere tener buenos abogados? Tenga buenas universidades. Si no tiene buenas universidades, no le pidan, por favor, a los jueces, esta no es una defensa corporativa, pero no nos pidan, por favor, peras al olmo, con el debido respeto. Esa es una práctica jurídica sensata. Yo felicito a los organizadores y les doy las gracias por haberme permitido hacer, a propósito de los fenicios, una breve reflexión acerca de por qué tiene sentido utilizar la jurisprudencia como una herramienta de trabajo mucho más que digna para hacer mejor nuestra labor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesor Avilés, por su exposición. Y entonces abrimos una ronda de preguntas. El profesor Duche, el colega don Rodrigo también tiene... Sí, una preguntita breve para cada uno, para Claudio. Está súper asentada la jurisprudencia, como tú contaste, de amparo en tema de fundamentación de prisión preventiva. Yo creo que hay muchos fallos consistentes, una jurisprudencia súper interesante, qué sé yo. Y además responde a una realidad que es bien espeluznante, que hay muchas decisiones en garantía y en apelaciones que realmente no dicen nada. O sea, esto no es una exquisitez, sino que uno ve habitualmente decisiones de corte de apelaciones, visto que se acreditó el 140A y B y es un evidente peligro para la seguridad de la sociedad, se mantiene la prisión preventiva y eso evidentemente hay que corregirlo. Pero mi pregunta va a una impresión tuya un poco más allá, porque en la magnitud de casos en donde no se justifica nada es gigantesca y no tenemos tanta cantidad de amparos acogidos o siquiera presentados. Entonces, si bien está sentada la doctrina, ¿dónde ves tú qué pasa? ¿Cuándo la Corte decide, digamos? O sea, tengo la impresión de que la Corte lo ocupa al final como casos de justicia material. O sea, ¿me entendí la pregunta, no? Porque si aplicáramos esta doctrina, esto tendría un impacto gigantesco que no está teniendo, porque es muy masivo el problema. Entonces, que me contéis tú qué veías atrás de fondo, más allá de que la doctrina está sentada. O sea, no me la defendáis, yo estoy de acuerdo con ella, pero veo que no tiene el impacto que debería tener y veo que qué es lo que está ahí. Y para Luis, en la parte final quisiera una apreciación tuya sobre el tema de trascendencia. Yo entiendo y comparto la crítica tuya de que si uno sigue la jurisprudencia de la Corte, ha ocupado ambiguamente y ha ido y vuelto con el concepto de trascendencia. Yo también estoy de acuerdo, nunca he entendido por qué se va allá el concepto de sustancialidad, pero en fin, le ha significado una cosa, después otra, después vuelve, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero no me quedó claro si tú vas un poco más allá, pues yo creo que hay una exigencia de sustancialidad. Y esto es una, por así decirlo, más allá como lo llamemos, lo que hizo el legislador es decir, aquí hay infracciones a garantías que tienen que ser cualificadas. Y yo creo que hay una racionalidad en esto porque esto tiene que ver con el momento y los costos que tiene tomar la decisión a esta altura, ¿cierto? Que hacer todo nuevo, echar para abajo algo que ya se ha consolidado, que no es lo mismo en exclusión de garantía, donde tú puedes decir, se obtuvo con infracción, aunque sea pequeñita, por así decirlo, ok, y ahí podríamos incluso tener un debate. Pero acá, claro, ya pasaron muchas cosas y esto va a tener muchos costos de impacto y por tanto es lógico que el legislador lo haya querido cualificar. Entonces no me quedó tan claro si tú incluso ibas allá a ese punto a discutir que haya una cualificación, y ahí me gustaría saber tu opinión. Sí, tenía la misma pregunta en realidad que Mauricio para Luis, pedirle una aclaración de su tesis ahí, de si en el fondo él sostendría que o restringiría el alcance de la exigencia de sustancialidad. Y también me quedé pensando en su referencia a esta segunda forma de abordar prueba ilícita en tribunal de juicio oral, ¿no? Excluyendo la conclusión y tal vez también pedirle o volver brevemente sobre eso para pensar si es realmente diferente, sin perjuicio que, claro, la formulación es diferente y entiendo que tal vez su punto era que de esa manera, en la medida en que se conecta claramente esa prueba con una conclusión a la que no puede llegarse debido a que no se considera como prueba válidamente aportada, luego podría tener impacto en la evaluación de la trascendencia. Pero me parece que, digamos, aunque se presente de otra manera, lo que se está haciendo es negarle valor probatorio por la ilicitud, es decir que eso realmente no puede contar como prueba. Entonces, tal vez si pudiera volver sobre eso me interesaría. Gracias. Para los dos y relacionado con lo que acaban de preguntar también, pero aterrizándolo también un poquito en la realidad práctica. Respecto del amparo y la nulidad,
Y uno escucha, y esto parece que viene de pre-reforma, de hablar del poder estatal contra el particular. Y muchas veces las resoluciones, no de la Corte Suprema, pero sí de los juzgados de garantía, Tribunal Laboral Penal, Corte de Apelaciones y a veces la Corte Suprema, hacen ese razonamiento de limitar el poder estatal. Pero resulta que hoy los que litigan es el Estado, a través de la Fiscalía, a través del Poder Judicial, un órgano del Estado, y a través de la Defensoría, que depende del Ministerio de Justicia, que nadie va a discutir, que es Estado. Por tanto, ese argumento de que es el Estado versus el particular cae porque quien defiende al particular es el propio Estado, y es el propio Estado quien le pide al Estado, a través del Poder Judicial, que resuelva esta diferencia. Entonces, ¿cómo se ve, cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de cuando es el Estado, a través de las policías o el fiscal, quienes no dejan los registros? Puede estar claro. O cuando el registro está defectuoso, pero eso está desde el parte policial y no se hace por el Estado, esto es, por la Defensoría Pública o licitada, ninguna argumentación sobre el tema, ni en la audiencia de control de detención, ni en la apelación, para preparar un amparo, o no se hace en la formalización ni en la preparación del juicio oral, y solo se hacen las alegaciones en la clausura del juicio oral. No falta ahí un análisis más profundo respecto de que no es el Estado el que no ha dejado las constancias de registro, sino que también es el Estado quien no ha reclamado oportunamente de esos registros y por lo tanto por ahí atacar tanto en la problemática en el amparo como en la nulidad por la falta de preparación de la propia Defensoría, distinto el caso de un defensor privado, pero sí cuando es la Defensoría Pública la que participa en este tema, no sé cómo lo ven. Una pregunta para el profesor Fierro, bastante simple. Desde esta tendencia expansiva del recurso de nulidad y el recurso de amparo que nos ha planteado, se ha abordado el caso de las medidas de seguridad en relación a las personas con alguna afectación psiquiátrica, porque en las resoluciones de los juzgados de garantía y de las Cortes no han sido en una sola línea, bastante errática, digamos, el abordaje de este tema. Entonces también si existe en el estudio que usted realizó jurisprudencia en torno a esta institución. Disculpa, no te escuché bien. ¿A las medidas de seguridad? Sí, medidas de seguridad. Bien, esas son las preguntas, profesor Fierro. Sí, la primera, respecto a lo que plantea el profesor Duche, bueno, efectivamente la Corte ha hecho varias definiciones en torno a lo que es la fundamentación, ya sea por vía de nulidad y también por vía de amparo, ya sea para sentencia definitiva y también para cómo los tribunales deben pronunciarse en torno a no desbordar el 36-143 cuando son medidas cautelares. Pero sí, yo creo que hay un consenso de que la sala penal escoge casos que son bastante, como decíamos, groseros. O sea, no existe una masividad, ¿cierto?, para fijar un estándar frente a lo mucho que podríamos nosotros discutir. A pesar de que nosotros lo hacemos, no hemos tenido la respuesta que quisiéramos. Pero lo que sí puedo decir que este estándar que ha señalado la Corte Suprema lo hemos podido detectar y el reporte que tenemos es que muchas cortes de apelaciones han elevado, ¿cierto?, la capacidad de fundamentación, que quizás no lo quisiéramos nosotros porque hoy día sigue siendo para la defensa el mejor escenario para discutir estos temas la sala penal y no las cortes de apelaciones, paradojalmente. Pero sí, yo creo que hay hay mayores esfuerzos por parte de los jueces de poder fundamentar mejor y yo creo que estos análisis que ha hecho la Suprema de elevar el estándar, ¿cierto?, han servido para eso. No sé si respondo por ahí, pero por ahí va. Yo creo que están haciendo una selección de casos más emblemáticos. Respecto a lo que se plantea en torno a limitar el poder estatal, don Rodrigo, ahora sí. Yo creo que en este caso se refiere, me da la impresión que todos estos pronunciamientos en torno a limitar el poder estatal, que varios yo mencioné ahora, dicen relación con limitar el poder estatal de persecución penal. ¿Ya? Yo creo que por ahí va el tema más allá de la estrategia de defensa que se discutió en la audiencia de control de detención, no lo hizo y lo hace al final. Más allá de eso, yo creo que el sentido que le da la sala penal, al menos, ¿cierto?, de estas limitaciones que se le impongan al poder estatal de persecución penal. ¿Ya? Creo que por ahí va un poco el tema.
podemos compartir eso y vamos a recoger esa crítica en torno a nuestra inactividad en etapas anteriores, pero efectivamente yo creo que la sala penal se refiere a la persecución penal. Y respecto a la pregunta en torno a medidas de seguridad, no es mucho lo que hay, ya respecto al tema de salud mental, yo creo que la Corte ha sido bastante oscilante, ya del año 2009, hay un procedimiento 4189, entiendo, que señala que al menos, ¿cierto?, para discutir el 458, suspensión del procedimiento, después 464, internación provisional, debe existir previamente un informe psiquiátrico que establezca que el imputado o imputada es peligroso para hacer contra tercero. Es un poco el desarrollo que ha hecho la Suprema. Pero también, al igual que el tema de la fundamentación, hay casos que tienen un impacto de relevancia más social, donde a pesar de existir el mismo escenario de inexistencia de este informe psiquiátrico, la Sala Penal ha desestimado su tesis anterior y ha sido oscilante absolutamente. ¿Ya? Algunos casos sí, otros casos no. Violencia intrafamiliar, por ejemplo, sí, hay informe. No hay, para afuera. Parricidio, hay informe, tampoco hay. No. Internación provisional. Entonces yo creo que hay es oscilante la Sala Penal al respecto. Lo que sí ha habido hoy día, que tiene otra manifestación, es el abono de internación provisional a medidas de seguridad. Antes no se hacía, hoy día se está abonando el tiempo de internación provisional a temas de medidas de seguridad. Pero es un poco, yo creo que no ha habido mucho desarrollo, no sé si te suena a ti, pero a mí no me suena más desarrollo que ha hecho la Sala Penal respecto a temas de salud mental. Hay otros fallos, que lo tengo ahí, te lo voy a dar, que también el año 2015 una internación no voluntaria, ¿ya? Que son estas internaciones que está absolutamente descrito o son atribuciones que tienen Seremi de Salud, ¿ya? Y que algunos tribunales de garantía empezaron a hacer estos encierros no voluntarios en centros de salud, y la Sala Penal dijo que era una medida que no era ni cautelar y que no estaba contenida en el Código Procesal Penal, por lo tanto creo que la inmediata libertad de esa persona. Eso es todo lo que se ha hecho, todo el desarrollo que se ha hecho en torno a internaciones judiciales no voluntarias, que se ha hecho en torno a temas de salud mental, que yo creo que todavía es bastante insuficiente. A pesar de que el otro día discutíamos, ¿cierto?, con unos ministros de la Corte Suprema, que los jueces tienen alguna capacitación y han participado en todas las cumbres iberoamericanas sobre discapacidad, ¿ya? Y a pesar de eso existe un desconocimiento tal vez en torno a poder cumplir con los compromisos que ellos mismos se han generado en estas cumbres iberoamericanas y que se ha desarrollado bastante más estos temas de la discapacidad mental. ¿No? De atrás para adelante con las preguntas sobre el Estado y el poder punitivo. Bueno, él se hará cargo de la Defensoría, yo no tengo nada que decir ahí. Solo déjeme reinterpretar lo que significa el juez, ¿no?, para su decisión, ¿no?, porque usted dice el juez Estado, ¿no? Sí, el juez es Estado, ¿no?, pero es un Estado que tiene una misión institucional, de ser un imparcial que toma decisiones conforme a la ley y a los hechos del caso. Luego, un juez no debe hacer suya ninguna agenda. Los jueces no tenemos agenda. Los jueces hicimos un juramento institucional, respetar la Constitución y la ley. Esa es nuestra agenda, fallar casos conforme, ¿no?, a derecho, ¿no?, y fallar. Y por eso es importante, ¿no?, para hacer un punto que me quedé conversando con la profesora Carbonell en el recreo. Y esto tiene que ver con la independencia judicial, lo que usted pregunta. La independencia judicial no es una prerrogativa corporativa de los jueces, es una garantía ciudadana. Es el ciudadano el que tiene derecho a un juez independiente. Cuando vaya a un tribunal, tiene derecho a que ese juez mire su caso sin ninguna agenda interna o externa que lo presione y falle el caso conforme a derecho, conforme a la ley, la Constitución, los tratamientos, ley en sentido amplísimo, si usted lo quiere, y conforme a los hechos del caso. Esa es la agenda de un juez, si es que eso puede ser una agenda. Por lo tanto, yo diría, cuando usted precisamente invitara a hacerlo sentir parte de este Estado, es el caballo de Troya, ¿no? Vaya, participe, usted es el Estado. No, mire, ejercemos una función pública angular en la democracia, que es controlar el poder.
y el poder no lo controlamos por nuestras razones, por mis razones. Somos capaces de controlar el poder porque la ley, la regla de todos, dice que lo debemos hacer así. Entonces, en ese sentido, yo llegaría, no sabría cómo decirlo de otro modo. Somos el Estado con este rol, y este es el rol que tenemos que cumplir. Sugerir cualquier otro tipo de rol, diría, cuidado con el regalo de los griegos, ¿no? Cuidado. Voy a englobar las respuestas no los voy a englobar, voy a intentar decir algo cuerdo a esas dos preguntas, porque no tengo nada a algo cercano a una tesis, ¿no? Y le pido las excusas, porque yo solo analizo argumentos prácticos mirando la jurisprudencia. Pero gracias por estar de acuerdo conmigo, el argumento de autoridad que ustedes me proveen me deja ciertamente tranquilo. O sea, esto no es un problema de trascendencia, es un problema de sustancialidad y hay que dotar de contenido la sustancialidad. Yo estoy de acuerdo con eso porque eso dice la regla. Y entonces uno diría, ¿por qué no seguimos la misma regla de la Corte Suprema en sus propios fallos? No me voy a mover en una tesis, no voy a seguir con los fallos de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha hecho suyo la tradición norteamericana completamente, a veces citando fallos un poco descontextualizadamente al propósito del caso, pero en buenas cuentas. Entonces, cuando uno dice, mire, hay infracción de garantía constitucional acá con este testigo, pero me queda este otro y este otro, y puedo llegar a la misma conclusión, yo esperaría que desde el punto de vista de la sustancialidad me dijeran, eso es fuente independiente. Y esa fuente independiente me provee la misma información de aquella que considero ilícita. Y entonces sustancial se va volviendo en términos de regla, de como yo he citado el sistema norteamericano, o también ha citado a Héctor Hernández a propósito de la tradición alemana, y uno podría entonces entender esta cosa de las esferas. Pero lo que yo problematizo tiene que ver con que la sustancialidad sea una regla casacional. Esto es, la trascendencia de lo dispositivo tenía que ver con algo. Y hay 3 fallos de la Corte Suprema que dicen lo mismo que yo voy a decir. Estoy citando un voto de minoría del ministro Brito del año 2014. Estoy citando un fallo de unanimidad, 5-0, el 2015, y estoy citando un fallo de este año de un voto de minoría del ministro Brito y el ministro Dam. Lo que ellos dicen es que la regla del 375 tiene que ser mirada en relación al 373 letra B. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la idea misma de casación, de infracción a la ley, de la correcta interpretación de la ley, es una cuestión que es difícil de entender en la garantía fundamental, particularmente en la tradición de la casación, donde la infracción de ley constitucional era desestimada en la casación, no era una cuestión que fuera materia del recurso de casación, no se permitía entrar a discutir el 19 número 3 en la casación civil. Y entonces ahora tenemos un recurso de nulidad que habla de infracción de garantías constitucionales, es extraño que le apliquemos la misma regla casacional, dice el voto de minoría. Y entonces, si me atrevo a llamar pretenciosamente mi tesis es más bien negativa. No estoy de acuerdo con que la regla de valoración sea una regla que dote de contenido para hablar de sustancialidad, ¿no? Porque son estructuras de razonamiento que son distintas, responden a preguntas distintas, tienen reglas determinadas de expresión. Sobre por qué creo que excluir la conclusión es un argumento práctico o pragmático, si eso le calza, y que tiene que ver con una vieja discusión del profesor López y el profesor Hernández en Chile. Una discusión que, perdón el excurso, me encantaría ver más seguido con los profesores en Chile. Yo discuto con usted, no con la teoría de que sale por ahí que algunas personas dicen. No, López y Hernández yo entiendo que hacen lo que los profesores debieran hacer. Yo desafío el rol tanto. No estoy en desacuerdo con el rol de la Corte Suprema tanto por estos motivos. Soy un modesto juez, no importa, con mis herramientas desafío esa jurisprudencia. Bueno, yo esperaría que los profesores, perdonen el discurso, hicieran lo mismo para la claridad conceptual cuando uno los va a mirar. Y yo creo que esa es la riqueza de la discusión del profesor López y Hernández. Se comunican entre ellos. Y en un sentido con las reglas de la comunicación normal, ¿no? Esta cosa de el estándar ELI, ¿no? Rico buena onda, no sirve mucho
cuando uno tiene que discutir cosas trascendentes, ¿no? Y yo creo que ahí tiene un punto el profesor López que yo creo que el profesor Hernández no se lo contesta, que es, mire, tengo un problema con el derecho al recurso en términos prácticos, porque si el tribunal oral me dice, mire, el testigo 1 y el testigo 2 no valen, pero no saco ninguna conclusión en términos de enunciado probatorio de esa declaración, luego yo reclamo, mire, sabe, me condenaron, y en realidad aquí hay prueba ilícita y está la condena. Y la respuesta es como bien obvia desde el punto de vista meramente formal. Es como, ¿de qué me está reclamando si el fallo dice que esa prueba no cuenta como válida? Y entonces López dice, ¿y cómo rayos hago el recurso? Y por eso López, porque como es un práctico norteamericano, dice, yo creo que ese es un salto que ese salto no necesariamente hay que darlo. Entiendo su reclamo, no comparto su respuesta, la del profesor López. Y el profesor López dice, los tribunales orales no pueden hablar de prueba ilícita porque me quedo sin recurso. Ya está bien, ese es un típico argumento de un litigante norteamericano práctico que es sensato y coherente. Y el profesor, ¿no? Y es la tradición norteamericana, y el profesor Hernández, en la tradición alemana, y le dice, no, eso no, sí, puede, ¿no? Y le dice, mire, esto es un problema de integridad. El tribunal oral no puede ser cómplice. Y terminan discutiendo acerca si el tribunal oral tiene o no tiene derecho a pronunciarse, y yo diría que es una discusión estéril porque la jurisprudencia, por lo menos dice, tiene que hacerlo. Entonces, yo diría a profesor López, reformule perdió. Profesor López perdió. La jurisprudencia le encuentra la razón al profesor Hernández y dice que el tribunal oral tiene que valorar negativamente. Todavía profesor López tiene un punto. Tiene razón, se está quedando sin recursos. Y por eso, sin ánimo pretencioso, yo diría, mi tesis me parece más sensata siguiendo a la profesora Catino. Bueno, una salvedad para la discusión de Hernández y López. Ellos discutieron en el 2005, 2006. Usted, profesora, escribió esto en el 2010. Ellos no sabían de su texto cuando lo escribieron. Así que solo tengo TOC, así que me acuerdo de todas las fechas, ¿no? Fui relator de la Corte de Apelaciones 5 años y un día, así que tengo esa cosa. Bueno, yo tomo a la profesora Catino y digo, y miro los fallos, no miro a la profesora Catino, no estoy teorizando, miro los fallos, leo los fallos y digo, esto yo lo leí en algún lado. Y tomo la doctrina, tomo a la profesora Catino, y la profesora Catino dice, esto tendría mucho más sentido como lo hacen estos tribunales orales para mí. Los jueces orales no razonan como jueces de garantía, no están excluyendo al elemento probatorio, están excluyendo la conclusión. Y con eso el recurso puede pervivir. Porque yo ahora sí tengo un elemento y me digo, mire, el tribunal oral dice que este enunciado probatorio no lo puede dar por probado por estas razones, pero sin lugar a dudas dice, mire, con esta otra parte, este enunciado probatorio lo puedo dar por probado, pero eso no es verdad. Eso trae un problema, a mi entender. ¿Dónde me voy? ¿374 letra E o 373 letra A? ¿Es un motivo absoluto por falta de error de fundamentación o un problema de garantía constitucional? No tengo fallo, esa es una pregunta que yo le dejo abierta a los profesores, que me parece interesante. Yo cuando tenga los fallos se los comento. No alcanzo una tesis como esa. Sustancialidad, yo diría, bueno, trabajemos con la coherencia de lo que significa la tradición que hemos aceptado, ¿no? Que trae problemas juntarlas, pero no viene al caso de explicarlas. Pero al menos podemos seguir con esa sustancialidad, porque estoy dispuesto a aceptar el argumento tuyo, Mauricio. O el profesor Duche, perdón, casi me salté. Estoy dispuesto, no tiene sentido, por los costos para el sistema, que la sustancialidad no tenga una carga de peso diferenciada de la audiencia de preparación de juicio oral. Eso tiene que ser así, por la regla, no hay otra. Solo un dato muy práctico, porque este fallo que ha trabajado Luis en algunas actividades muy relevantes, ya, yo me acuerdo, es el 58-51 del 2015, ya, es un gran fallo que se lo podemos mandar porque no está pegado en la página del Poder Judicial porque es un delito de abuso sexual. Entonces, se lo haremos, o se lo enviaremos, ¿cierto?, a través de la organización. Sí. ¿Está bien que sea así? Sí, no, está bien. No hay falta de publicidad. Sí, lo que está malo es que el fallo del 2014, el voto del señor Brito, que empieza a construir este argumento, después la sala adhiere a la tesis del señor Brito por unanimidad. El fallo del año pasado, claro, el año pasado ya queda el señor Dami y el señor Brito, y ahora ya no tenemos el señor Brito. Así que
es un fallo para el recuerdo. Sí. Sí, no, pero en el segundo ya está Dami y Brito nomás. Sí. Pero bueno, se los enviaremos. Ya. Bien, como se ha podido apreciar, ha estado muy interesante el debate, la discusión. Nos excedimos prácticamente una hora del tiempo originalmente programado, pero eso es reflejo del interés que ha despertado este módulo y las jornadas en general. Antes de dar la palabra a don Jaime Rojas, quiero pedir un aplauso para nuestros expositores, pero también un aplauso para todos quienes asistimos a esta jornada, porque entiendo que todos quienes venimos a aprender a esta actividad somos los que también justificamos el sentido de esta valiosa iniciativa. Así que un aplauso para todos. Solo para las palabras finales, porque nos vamos a ir. No traigo discurso ni nada. Es solo para agradecer nuevamente al canal de la televisión del Poder Judicial. Miguel ha estado acompañándonos todos estos momentos y desde el año pasado. A nuestros expositores. Y en general quiero agradecer ahora a todos ustedes, a los que vinieron, a los que hicieron a lo mejor el sacrificio de venir. Y así como las jornadas Chilotas de Derecho se han institucionalizado con los coorganizadores, y año a año estamos acá. Invito a todos los que han venido este año a agendarlas en sus respectivas vidas y ojalá puedan venir y acompañarnos año tras año, porque en realidad sin la presencia de ustedes tampoco estas jornadas pueden continuar. Así que los dejo cordialmente invitados a todos a la sexta jornadas Chilotas de Derecho que se llevarán a efecto el próximo año. Buenas tardes y nos vemos el próximo año. Gracias.